Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco y volvemos al tema del virus. Me acuerdo de cuando aquí en Colombia nos escandalizábamos todos con las protestas de Alemania, las protestas en contra de las restricciones del coronavirus. Miles de personas salieron más o menos a principios de agosto, en pleno verano europeo, a las calles de Berlín, mientras nosotros acá en Colombia estábamos encerrados. Y parecía una de esas locuras europeas desde acá. Por esos días en Alemania se registraban alrededor de 900 casos diarios de coronavirus y 10 muertes al día. Por eso el escándalo es tan mal consejero. Es de emociones pasajeras, deja muy poco al final. 2 meses después de ver esas imágenes europeas con repelús, en Bogotá miles de jóvenes salían a marchar a las calles de Colombia para rechazar el asesinato de 10 manifestantes por balas de la policía durante los desórdenes del 9 y 10 de septiembre aquí en Bogotá. Por esos días en Colombia había alrededor de 7.000 casos diarios y 170 muertes diarias, mucho más que en Europa en ese momento. Pasamos de tener unas medidas aquí en Colombia muy estrictas, llenas de prohibiciones y sanciones elaboradas por mandatarios y la presidencia, aplicadas por la policía, a tener un hervor social en las calles con muy poca distancia y mucha antagonía en contra de la policía. Pasamos de tener una oposición que le decía al gobierno, incluso frente a las medidas ya restrictivas de la cuarentena, que se oponían a más aperturas porque atentaban en contra de la vida, a una oposición que llamó a la gente a salir a la calle para protestar contra el gobierno y la policía. Y aquí no estoy haciendo ningún juicio acerca si se justificaban o no las marchas. Creo personalmente que sí. Simplemente quiero señalar lo rápido que cambió la actitud del país hacia el virus, mientras seguimos teniendo aún hoy niveles altísimos de contagio. Somos muy tropicales aquí en Colombia. Ese paso de aguaceros torrentosos a soles hirvientes, de limpiar las bodegas de Corabastos con chorros desinfectantes lanzados por una tanqueta del ESMAD, a volver a una normalidad con las medidas mínimas y a veces esas medidas mínimas mal llevadas. El virus no se ha ido de Colombia y de eso nos daremos cuenta eventualmente cuando llegue el rebrote. La pregunta ahora no es si llegará, sino si será uno duro como el español, la línea que ven arriba, que vuelva a poner cierres sobre la mesa a fin de año aquí en Colombia, o uno como el de Italia, más moderado, manejado sin mayores restricciones. Y tengan en cuenta que hablamos de 2 países latinos. España e Italia son países latinos, Colombia también, por lo cual tampoco deberíamos dejarnos amarrar por todo lo intempestivo de nuestro tropicalismo. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche volvemos a ponernos en modo pandemia aquí en Zona Franca. Creo que llevábamos 2 semanas, 2 semanas de mucho hervor social en Colombia, manifestaciones, de crímenes cometidos por las autoridades que nos alejaron del tema más importante en tal vez nuestra generación, que es la pandemia del coronavirus. Por eso hoy trinamos con Francamente Coronavirus. Esta noche vamos a hablar con funcionarios de la Alcaldía de Bogotá, funcionarios del gobierno nacional y con expertos para hacernos la pregunta de cómo estamos ahora y cómo estamos frente a los posibles rebrotes que vengan en el futuro. Quiero arrancar aparte de una entrevista que le hice al secretario de Salud de Bogotá, la ciudad que tiene el mayor brote de Colombia, el doctor Alejandro Gómez. Alejandro Gómez es el secretario de Salud, es médico, nació en Cali, pero se considera paisa por adopción y uno diría que bogotano ahora por prueba de fuego de coronavirus. Gómez trabajó con Sergio Fajardo en la alcaldía de Medellín y llega ahora a la administración de Claudia López. A propósito, y con Gómez hablamos acerca de esta estrategia. La estrategia principal en este momento, ya que las restricciones se han reducido mucho, es el aislamiento y los cercos epidemiológicos. El hecho de que si hay alguien sospechoso, se encierre en la casa, le diga a las autoridades le lleven pruebas, luego le pregunten con quién ha estado y ahí se haga ese cerco. A propósito de eso, arranco esta entrevista con Alejandro Gómez preguntándole cuál es la diferencia entre la estrategia que tiene el distrito y la estrategia que ha sido esbozada desde la gerencia del COVID a nivel nacional.
No, es exactamente la misma estrategia. De hecho, con el Ministerio de Salud, con el doctor Fernando Ruiz, con el viceministro, el doctor Moscoso, llegábamos a la conclusión de que el PRAS, que en su, digamos, la sigla significa prueba, rastreo, aislamiento selectivo, sostenible, no podía empezar por P. Y no podía empezar por P porque ni Bogotá ni el resto de las ciudades del país tenían la capacidad en este momento de hacerle prueba a todos los pacientes para que fuera condición previa al aislamiento. Por eso con el ministro tomamos la decisión de que teníamos que empezar el confinamiento de las personas simplemente con la sintomatología. Y entonces ahí ya estamos viendo algunas modificaciones en la estrategia original. La estrategia original dependía mucho de las pruebas. Las pruebas siguen demorándose en promedio cerca de 10 días en llegarle a los pacientes los resultados aquí en Colombia. Eso depende mucho de la región en la que usted esté. Pero entonces, como dice el secretario Gómez, ahora el tema de la prueba no es el principio y por eso nos va a decir ahora acerca de la estrategia bogotana que ya no se llama PRAS, sino DAR y por qué es que se cambió ese nombre así. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando decimos que dar es el PRAS en Bogotá, es simplemente un elemento para permitir la recordación. Dar es detección, aislamiento y reporte, y se hace las tres cosas al mismo tiempo. En un momento como el actual, en que la pandemia tiene tantísimos casos, se requiere que toda persona con una sintomatología respiratoria se considere COVID positivo hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, lo que requerimos es, al momento de tener la sintomatología, o si usted es contactado por algún amigo o conocido, que le diga yo soy COVID positivo, hay que proceder inmediatamente con el aislamiento de uno y de su grupo familiar, pero además reportarlo también de manera inmediata, tanto a su EPS como a Coronap. De esta manera, vamos a poder hacerle el seguimiento. No es que no se le hagan las pruebas. Por supuesto que le vamos a seguir visitando en su casa y haciendo las pruebas que sean necesarias para hacer los diagnósticos, pero en este momento de la pandemia, insisto, el aislamiento por 2 semanas es mandatorio para todo paciente que tenga sintomatología, así no tenga todavía una prueba. Este es un reto enorme, el reto más grande de salud pública y el reto más grande epidemiológico que ha tenido el país en su historia, porque estos son los casos activos. Entonces, aquí al ver los casos activos uno puede quitar del camino tanto los recuperados, también desafortunadamente los fallecidos, y le quedan las personas que están actualmente enfermas. Y ahí vemos que efectivamente el pico de enfermos activos estuvo en casi 162.000 personas en agosto y eso ha bajado mucho a alrededor de 68.000 personas en este momento. Eso quiere decir que hay 68.000 casos activos y si usted empieza a calcular los círculos alrededor de esas 68.000 personas, puede llegar fácilmente a unas 300.000 personas. Por eso, son obviamente menos en Bogotá, pero por eso le pregunto al secretario de Salud, ¿cuántas personas están dedicadas de rastrear todos estos vínculos y buscar a estas personas posiblemente enfermas? Nosotros tenemos un ejército de personas trabajando en esto y lo vamos a fortalecer de cara al año entrante porque esto recién va más o menos en la mitad. En este instante, nuestra gente en procesos de rastreo es 3.800 personas, entre enfermeros, médicos, trabajadores sociales y diferentes profesiones del área de la salud. Para el año entrante lo vamos a fortalecer aún más porque en la medida en que tengamos mayor cantidad de pacientes, pues más trabajo hay que hacer desde el punto de vista comunitario. Pero hoy nuestro ejército es ese, alrededor de 3.800, 3.900 personas en todas las localidades. 3.800 personas, uno podría pensar, bueno, con eso estoy tranquilo, pero, y este es un mensaje importante del secretario de Salud, son claramente insuficientes y el distrito no puede solo con esto. Por eso necesita la colaboración de la ciudadanía, no solamente con las medidas, sino si usted está enfermo y cree que es coronavirus, aíslese y aísle a su familia y dígale a las personas que están alrededor y notifique a las autoridades. Por eso es que necesitamos de la ciudadanía. No somos capaces de nosotros detectarlos solamente si estamos tratando de buscarlos desde el distrito. Por eso es tan importante que la ciudadanía nos colabore. Cuando uno hablaba de esto, por ejemplo, con la doctora Cucunúa, que nos decía los diferentes círculos de contactos que hay,
Una persona positiva o sintomática, vamos a poner que el caso fuera yo, tiene un círculo familiar que son sus contactos o los convivientes que son los más estrechos. Eso pueden ser alrededor de 4 personas, dependiendo de la familia. Pero hay un segundo círculo que son las personas muy cercanas desde el punto de vista laboral o social. Entonces piense usted en el círculo de familia, perdón, ya no de familiares, sino de amigas, amigos o compañeros de trabajo con los que se relaciona todos los días. Probablemente ese segundo círculo lo pueden estar componiendo alrededor de 10 personas. Ya vamos en 14, 15 personas. Si después de ese círculo lo ampliamos a un tercer círculo, que sean las personas con las que usted no se ve todos los días, pero que casualmente se vio días antes de manera eventual de haber presentado la sintomatología, este grupo puede crecer hasta 50 personas. Entonces, lo que estamos tratando es de tener cada vez más contactos detectados y en aislamiento. Si detectamos solamente la persona positiva, se logra mucho y que esa persona esté aislada, pero es fundamental que su grupo familiar también lo esté. Si ya tenemos ese segundo círculo, tenemos que buscar el tercero de las personas que son los convivientes. Hoy, por ejemplo, estamos alrededor de 1.300, 1.400 casos positivos por día. Si usted multiplica eso más o menos por unas 8 personas, alrededor de 8 o 9 personas, pues estaría subiendo cada caso positivo. ¿Sí? Si tenemos 1.000, 1.500, estaríamos hablando de que los contactos son por ahí 10.000 o 12.000 en un día. Esto de manera aproximada habla del tamaño del trabajo. Hacemos fácilmente alrededor de 20.000 llamadas al día, mi estimado amigo. 20.000 llamadas al día en Bogotá. Si a nivel nacional hay 68.000 casos activos, póngale que debería haber unas 9 personas, además de la persona contagiada, en algún tipo de confinamiento. Estamos hablando de 600.000 personas en todo Colombia confinadas, autoconfinadas. No hay forma, y creo yo que no hay capacidad institucional que logre mantener registro de dónde están todas esas personas y si están o no cumpliendo su confinamiento y su aislamiento obligatorio. Esa es una de las tareas enormes que tiene por delante la gerencia del COVID a nivel nacional. Uno de los asesores de esa gerencia es Andrés Villamizar. Andrés Villamizar fue secretario de Salud en Cali, fue director de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional en el gobierno anterior. Lo tengo por ahí. ¿Qué tal, Andrés? El funcionario todoterreno. ¿Cómo está? Hola Daniel, un cordial saludo para usted, para el secretario de Salud de Bogotá. Una pequeña precisión, en Cali fui secretario de Seguridad. Perdón, sí señor, aquí lo tenía de seguridad, no, lo estoy cambiando de experticia. Andrés, el secretario lo entrevisté ayer, entonces estoy pasando las preguntas como para que estemos claros ahí, entonces no le va a poder responder, pero sí me interesa y lo que sentí con el secretario, con el doctor Gómez, es que estaban muy alineados y que habían pulido algunas cosas de la estrategia, que usted y yo conversamos acerca de estrategia aquí en el programa y al principio éramos muy prueba dependientes, digamos, para ponerlo así, y ahora la decisión fue, hermano, el tema de las pruebas, que lleguen los resultados, que se den todas las pruebas necesarias es muy difícil, vámonos de una al aislamiento antes de tener el caso confirmado. Así es, el secretario tiene toda la razón. Nosotros cuando empezamos a diseñar PRAS hicimos un ejercicio de hablar con varias ciudades, hablamos con Antioquia, hablamos con la Secretaría de Salud de Bogotá, con el propio secretario y con algunos asesores de la alcaldesa. Hablamos con varios epidemiólogos, entre ellos la doctora Zulma Cucunubá. Yo tuve varias conversaciones con ella, con Andrés Vecino de la Universidad Johns Hopkins, con varios expertos, y uno de los puntos claves que nos recomendaron era este tema de que se hiciera el aislamiento desde que el caso era sospechoso y no confirmado. Y en eso, digamos que ese es el estándar internacional y eso no obsta para que la sigla PRAS implique que primero deba hacerse la prueba y dar el resultado para poder hacer el aislamiento. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente, ningún problema en que en Bogotá lo llamen DAR y en el resto del país lo llamemos PRAS. Sí. Y sí, voy a citar al famoso Deng Xiaoping, que decía que no importa si el gato es blanco o negro con tal de que case ratones.
No, y de acuerdo, y el nombre se lo cambiarán después en unos meses o se les ocurrirá otro. Creo que estamos claros acerca de lo que implica. A mí todavía me queda la duda, Andrés. Por ejemplo, ahorita estamos en el punto más bajo en meses en casos activos. Según las cifras del Instituto Nacional de Salud, son alrededor de 68.000 casos activos. Por esos casos activos, péguele bajito, ¿no? Yo decía 10 personas aisladas, digamos que 5 personas aisladas por cada caso positivo. Estamos hablando de cerca de 300.000 personas en Colombia. ¿Realmente qué porcentaje de esas 300.000 personas que deberían estar aisladas cree usted están recibiendo un seguimiento de las autoridades nacionales, locales, distritales, municipales, etcétera? Pues digamos, esto es fundamentalmente una tarea de las entes territoriales. En Colombia la salud el sistema de salud colombiano es un sistema descentralizado y las diferentes ciudades tienen diferentes tasas de éxito en el rastreo. Antioquia, que fue como la primera en implementar un sistema de rastreo exitoso, fue como la pionera y fue la que mejor le fue al principio. Bogotá iba un poco quedada, pero creo que se ha ido poniendo al día y está cada vez más juiciosa y más pila con el tema. Por ejemplo, Barranquilla fue una ciudad que la cogió el pico y fue tan abrupto que realmente no hubo tiempo de hacer el rastreo y se está comenzando ahora. Entonces, lo que hemos hecho desde la gerencia COVID fue diseñar esta estrategia PRAS, contratar un contact center desde la gerencia para apoyar a las ciudades, no a Bogotá que no lo necesita, pero ni Medellín, pero las demás ciudades de Colombia que sí lo necesitan para apoyar con el rastreo telefónico. Y también contratamos una herramienta para poder contratar rastreadores de campo, porque no todo se puede hacer telefónicamente. Entonces ya, digamos, la decisión del Ministerio de Salud fue esperar a que pasara este primer pico, que fueran en descenso los casos diarios, y en esto también hubo recomendación y consenso de los epidemiólogos como la doctora Cucunúa, que era mucho mejor iniciar PRAS cuando estuviéramos con menos casos diarios, porque de lo contrario es inmanejable. Claro. Y yo creo que vamos a estar, cuando ya entre a funcionar plenamente el contact center contratado por la gerencia en el mes de octubre, y con la mayoría de las grandes ciudades de Colombia que ya hayan pasado el pico, creo que va a haber una capacidad de rastreo mucho mayor que va a evitar dos cosas. Va a evitar que haya digamos, que se vuelvan a aumentar los casos ahora que hay una mayor apertura desde el 1 de septiembre, y más adelante, cuando ya pasemos este primer pico y esta primera curva epidemiológica, evitar un rebrote muy fuerte como el que se ha vivido en Europa. Voy a poner aquí unos daticos generales de cómo estamos ahorita, Andrés. El de muertes por fecha de muerte, no por fecha de reporte, que nos da una imagen de cómo va el ritmo de la pandemia. Creo que las muertes son obviamente el indicador más desafortunado, pero el mejor indicador para hablarnos de cómo va el ritmo de la pandemia. Ahí le pongo datos preliminares para 14 días hacia atrás, que son obviamente un periodo de menos confianza de esos datos, pero ahí tenemos que desde el pico de muertes diarias, que fue más o menos en julio, donde hubo una meseta larga, que llegamos a 356, que fue el día de más muertos en un día, estamos hoy ya en un punto muy distinto, por debajo de los 200, pero con una curva que sigue bajando muy despacio. Eso nos da la idea de que todavía hay una gran cantidad del virus activo en Colombia, Andrés, y que además los lugares calientes de brotes seguramente van a tener un tránsito de las grandes ciudades a ciudades más pequeñas, intermedias, incluso el rural disperso. Usted hacia adelante, ¿cómo se imagina el desarrollo de esta curva? Yo creo que es muy claro lo que usted plantea. Están cayendo más rápido los casos que las muertes. Ambas están disminuyendo, pero la tasa de caída de los casos es más rápida que la tasa de muertes en muchas ciudades. Esto lo hablábamos con el viceministro Moscoso hace unos días. Tiene mucho que ver con las personas más susceptibles, más vulnerables, que son las personas mayores y las personas enfermas. Colombia es una cuarentena muy temprana, muy rápida, muy oportuna, y la mantuvo por mucho tiempo, especialmente con los adultos mayores. Luego vino la famosa tutela, la rebelión de las canas, etcétera, y empezaron a salir más, y ya con la reapertura más o menos general de septiembre, estas personas mayores están más expuestas y eso está complicando un poquito el manejo. Entonces yo creo que Colombia tiene una gran diferencia con Europa, y es que, o con Nueva York, por ejemplo, con la costa este de los Estados Unidos, que en la primera oleada la letalidad fue altísima
en estos países porque cogió a los más vulnerables, a los adultos mayores. De hecho, hubo unos brotes muy fuertes en hogares geriátricos en Europa, por ejemplo. En Colombia, en cambio, todavía hay muchas personas vulnerables, susceptibles, que no se han contagiado. Sí. Yo creo que aquí en adelante y en esto es importante PRAS o DAR, o como lo queramos llamar, lo que hablamos con el viceministro es que tenemos un énfasis no solo en prevenir cadenas de contagio, sino que a través de los contact centers hacer un llamado muy específico a un rastreo de contactos muy priorizado hacia esos adultos mayores. ¿A qué me refiero? Si Daniel Pacheco, Dios no lo quiera, aparece con síntomas y está muy enfermo y tiene mucha tos, lo llaman de la Secretaría de Salud de Bogotá y le hacen toda la encuesta y resulta que Daniel Pacheco vive con su abuelita que tiene más de 80 años, inmediatamente hay que activar una alerta especial a través de ese contact center y hacer un seguimiento muy cuidadoso de Daniel Pacheco y del vínculo o el contacto que tenga con su abuelita conviviente. Entonces, PRAS puede ser una herramienta no solo para ralentizar y volver más lento el contagio a través del aislamiento de contactos, sino también un seguimiento más cuidadoso y más estricto de los adultos mayores para ayudar a que las muertes sigan bajando, pero que bajen más rápidamente. Andrés, voy a hacer una breve pausa comercial. Acompáñeme, seguimos teniendo esta conversación. Además de las restricciones a la movilidad, además de las medidas de autoprotección que cada uno de los ciudadanos aplique en su vida diaria, no hay nada distinto a los cercos epidemiológicos que nos ayude o que sepamos que puede detener la reproducción de este virus. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos en Zona Franca. Esta noche volvemos al tema de la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. Hoy en Colombia se reportaron 5.839 nuevos casos. Sigue siendo un brote muy activo, uno de los mayores brotes alrededor del mundo. Estamos en el top 10 definitivamente de casos diarios. Estamos hablando con Andrés Villamizar, que es asesor de la gerencia del COVID, que es la gerencia que a nivel nacional, desde la Presidencia de la República, le da línea a municipios, ayuda a las ciudades con estrategias diversas. Andrés, el COVID se nos olvidó como 2 semanas, ¿no? Increíble. Sí, yo creo que hay una fatiga con el tema, una fatiga de la población con las medidas y obviamente los colombianos, usted lo decía muy bien, somos muy dados a temas de moda y luego ya como que nos olvidamos y somos muy dados a pensar en blanco y negro y lamentablemente creo que las redes sociales alimentan esta dinámica. Entonces, o pasamos de pensar que el COVID es el fin del mundo y que no hay esa escapatoria a pensar que no está pasando nada. Y siempre la realidad es un punto medio. Obviamente ya pasamos el pico, pasamos el peor momento, lo pasamos sin un colapso del sistema de salud, que eso es un enorme mérito, no solamente del gobierno nacional con la compra que hizo de ventiladores y de capacidades, etcétera, sino de las autoridades locales, del sector privado, de la academia, de las universidades, de los laboratorios, del personal de la salud. O sea, es un logro de país, un logro de nación y simplemente ahora tenemos que tener claro que no podemos bajar la guardia porque el problema sigue muy vivo, como usted bien lo menciona. Las cifras tienden a mejorar, pero todavía falta mucho para salir de esto. No, pues en Italia están muertos del susto y creo que están más o menos reportando 5.000 casos diarios o menos de lo que estamos reportando nosotros todavía. Y creo que todos los expertos dicen, mire, el rebrote va a venir, los rebrotes llegaron en todos lados. Creo que la pregunta no es si va a llegar ni cuándo tampoco, sino si usted cree que tenemos la infraestructura suficiente en términos de cercos epidemiológicos, de capacidad hospitalaria y de cultura ciudadana y digamos un conocimiento social acumulado como para no tener que acudir a restricciones que impacten aún más la economía colombiana. Yo creo que, mire, hay que ser muy claros en esto. Prácticamente ningún país del mundo estaba preparado para lo que se nos vino encima, con la excepción de Corea y algunos otros países que habían vivido la emergencia del SARS y del MERS. Prácticamente ningún país del mundo, ni los países europeos, ni Estados Unidos, ni países mucho más desarrollados que nosotros estaba preparado. Colombia, cuando empezó la pandemia, estaba en capacidad de hacer 200 o 300 pruebas diarias. Hoy tiene capacidad instalada para hacer 50.000 pruebas PCR, más las de antígeno, que podrían sumar un potencial de hasta 75.000 pruebas al día. Entonces, duplicamos prácticamente pasando de 5.000 a cerca de 10.000 camas UCI. Eso fue un trabajo extraordinario. Entonces,
y además montamos esta infraestructura y esta metodología PRAS, que es lo mismo que se ha hecho siempre en Colombia, que se ha hecho que son los cercos epidemiológicos y que Colombia siempre ha sido buena para hacer esto. Lo demostró con el sarampión, lo ha demostrado con el Zika, con el chikungunya, con muchas otras enfermedades infectocontagiosas. Ahora tenemos una capacidad ampliada, la tiene Bogotá, la tiene Medellín, la tiene Cali, etcétera. Entonces creo que estamos mucho mejor preparados y si esta primera oleada, que todavía no ha pasado del todo, no copó el sistema de salud, mucho menos lo va a copar brotes subsiguientes cuando vengan. ¿Y cierres? Mire, yo pienso que el modelo de los cierres se agotó en Colombia. Esa es mi opinión. Obviamente el gobierno tiene que evaluar en su momento todas las perspectivas y depende de lo que pase. Hay mucho de esto que es incierto porque el virus es un virus nuevo y tiene dinámicas complejas que a veces no se pueden predecir del todo. Sí. Pero los cierres tenían lógica para prepararnos y para aumentar capacidades, que repito, ya lo hicimos. Yo creo que el costo económico que ha pagado Colombia, especialmente Bogotá, pero todas las ciudades grandes de Colombia, ha sido gigantesco, descomunal, el que han pagado los ciudadanos, las familias, en su economía, en sus ingresos, en su salud mental. Entonces yo creo que no es justo con Colombia ni con los ciudadanos pensar en volver a cuarentenas estrictas y tenemos que apuntarle a este tema del rastreo, a este tema del cerco epidemiológico bien hecho y apuntarle a los cambios de cultura ciudadana que se han visto más en unas ciudades que en otras. Hay que reconocer que es más estricto el uso del tapabocas en Bogotá, por ejemplo, que en Cali. En Cali hay algunos indicios preocupantes, están aumentando los casos diarios en Cali. Entonces, en algunas ciudades de Colombia hay que hacer más énfasis en las medidas de pedagogía y de cultura ciudadana, pero yo creo que las medidas draconianas y drásticas y la represión ya se agotaron en Colombia. Andrés Villamizar, asesora a la gerencia del COVID de la Presidencia de la República. Andrés, muchas gracias por su tiempo esta noche. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo, Daniel. Seguimos aquí y voy a pasar la última parte de la entrevista con el secretario de Salud y a propósito le pregunto sobre los rebrotes y las lecciones que él siente que ha dejado en los casos europeos donde ya estamos viendo esos casos. Creo que el segundo pico evitarlo es muy difícil. No es porque haya pasado allá, sino porque es un virus respiratorio, me explico. Los virus respiratorios se transmiten por pequeñas gotas de saliva que todos estamos botando, expeliendo de manera permanente mientras estamos sin tapabocas. El tapabocas lo que sirve es para eso, para disminuir la cantidad de saliva que nosotros ponemos en el ambiente, pero también para disminuir la cantidad de saliva que el ambiente nos entra. Esto, por supuesto, es un mecanismo de doble defensa. Pero le decía, si es un virus respiratorio y las personas volvieron a sus actividades laborales, volvieron a las actividades comerciales, volvieron a actividades académicas, volvieron a actividades recreativas incluso, lo normal es que haya un incremento nuevamente del número de casos. Claro que estamos hablando con colegas de Europa permanentemente y estamos monitorizando lo que pasa en el resto del mundo. Nuestros propios modelamientos matemáticos nos permiten suponer que vamos a tener otro pico próximamente a la vuelta de un mes, mes y medio aproximadamente, que coincide con la gran apertura que hemos tenido de todas estas actividades. Lo que estamos tratando es que el incremento de esos casos no sea tan abrupto que nos vaya a llegar a congestionar la red hospitalaria. Y es que es muy importante aclararle a toda la ciudadanía que Bogotá ha hecho un esfuerzo extraordinario y pasó de tener 930 aproximadamente unidades de cuidados intensivos a el día de hoy tener 2.200. No es lo mismo enfrentar un incremento entonces en el número de casos cuando estás en 930 que cuando estás en 2.200. Y creo que esa confianza que se tuvo la alcaldesa Claudia López cuando dijo aquí en Bogotá no se va a copar el servicio de salud, no va a haber nadie que necesite una UCI que no la tenga, cumplió con eso cuando parecía una opinión y una afirmación arriesgada. Pero le pregunto al secretario de Salud si vamos a tener que volver a los cierres y creo que aquí hay un campo mayor de incertidumbre. Se va ocupando de una población de susceptibles, llamamos nosotros, ¿no? Y lo que queremos es que vaya subiendo de una manera suave, que no suba de una manera muy rápida. Eso solo nos lo dirá el futuro. Claro que tenemos todas las herramientas epidemiológicas trabajando en este sentido, pero decir que tenemos completa seguridad con este virus sería una falta de sinceridad y una prepotencia que nadie debe tener.
Nosotros estamos haciendo estos cálculos y esperamos que las cosas funcionen como nos funcionaban en el primer pico. Mire usted, en el primer pico, que tuvimos muchas dificultades, logramos como ciudad pasar sin que se colapsara el sistema sanitario. No hubo personas que no tuvieran unidades de cuidados intensivos cuando las requirieron. Lo que estamos tratando en el segundo pico es lo mismo, como le digo, con una capacidad ya muy crecida frente a lo que teníamos en el mes de marzo. Finalmente, le pregunto al secretario cuándo va a tener que dejar de decir coronavirus al menos 20 veces diarias. ¿Cuándo ve él que este va a ser un problema de menor intensidad en el largo plazo? Yo creo que voy a dejar de decirlo 20 veces diarias el año entrante. Sin embargo, voy a seguir diciéndolo por lo menos unas 10 o 20 veces al año. Y es que el coronavirus no se va a ir. El coronavirus va a ser un virus con el que vamos a tener que convivir. Hoy por hoy, el H1N1 sigue existiendo con nosotros, ¿sí? El SARS-1, que era la fiebre porcina, sigue existiendo con nosotros. Este llegó para quedarse, de modo que vamos a tener que aprender a convivir con él y, como le digo, de la mano de las evoluciones desde el punto de vista inmunológico para que podamos contar con alguna vacuna que nos permita prevenirlo. Alejandro Gómez es el secretario de Salud de Bogotá. Esa es la visión que tienen desde el gobierno nacional, desde la alcaldía de Bogotá, desde el distrito. Después de comerciales hablamos con expertos independientes, con opiniones acerca de esas estrategias tan maravillosas que han venido implementando los gobiernos nacionales y municipales. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, volvemos al tema de la pandemia, francamente coronavirus, ese es nuestro hashtag de esta noche. Pueden escribirnos en Twitter, @zonafranca, mi arroba es @Daniel Pacheco, sus quejas, reclamos, opiniones. Hashtag francamente COVID. Ahora hablamos con expertos. Antes de eso, déjenme darles dos datos acerca de cómo le ha ido a Colombia a nivel internacional. Obviamente la pandemia tiene momentos distintos en lugares distintos. Nosotros entramos después de los países europeos, un poquito después de Estados Unidos, pero así van las cosas. Ya más de 6 meses entrados en esta emergencia mundial. Colombia es el país número 13 en países con mayor cantidad de casos por millón de habitantes, de infecciones de coronavirus, de casos. El número 13 son ya casi 1 millón de casos, pero en términos de por millón de habitantes son 16.000. Están arriba de nosotros Qatar, Bahrein, Israel, sobre todo países pequeños donde las poblaciones, y ahí esos números suelen distorsionarse. Perú está de quinto, Colombia de 13. ¿Cómo nos ha ido en muertes por millón de habitantes? Nos ha ido, no sé, si hay 180, 190 países en el mundo, pues nos ha ido muy mal porque estamos de 14, pero si usted lo compara con la región, estamos mejor que Brasil, que España, que Bolivia, que Bélgica, que Perú. Le voy a preguntar a los expertos. María Luisa Latorre Castro, la doctora María Luisa Latorre Castro, es médica de la Fundación Corpaz, tiene un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional y da clases ahí en la Fundación Corpaz. Ha trabajado con el gobierno nacional, con el gobierno distrital, con el DNP. Doctora María Luisa, ¿cómo está? Muy bien, gracias Daniel, muchísimas gracias por la invitación. No señora, usted por aceptárnosla. Andrés Vecino, que ya ha estado por acá un par de veces, siempre es un gusto tener su voz. Andrés Vecino es investigador del Departamento de Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué tal, Andrés? Hola Daniel, buenas noches, gracias por su invitación. Venga, yo arrancaba con esta pregunta que les han hecho ustedes 500.000 veces, y es ¿cómo nos ha ido? A todo el mundo que uno le pregunta, María Luisa dice, pues todavía no sabemos porque esto todavía le falta mucho, ¿no? Así es, pero sí podemos por lo menos saber cómo nos ha ido hasta ahora. Y yo sí ahí tengo como una tristeza, y es que yo creo que hemos hecho unas cosas y unos sacrificios gigantes, y yo específicamente, yo sí creí que nos iba a ir mejor. Pues si uno lo mide, como decías tú, por el número de muertes y por el número de contagiados, pues realmente no nos ha ido tan bien como hubiéramos esperado y como hubiéramos querido hasta ahora.
Me gusta oír la voz de ustedes porque acabo de hablar con funcionarios, con el secretario de Salud, con Andrés Villamizar de la gerencia del COVID. Obviamente ellos tienen un rol que jugar y es un rol donde hablan de cifras, de números, de todo lo que se está haciendo. Andrés, usted y yo hablamos mucho de los cercos epidemiológicos, de la capacidad para hacerlos. Finalmente ya el gobierno dijo, no importa, o sea, lo de las pruebas ya no voy a poder, no puedo hacer nada, se demoran 10 días, las EPS son un desastre, etcétera, etcétera, pero entonces los vamos a aislar sin prueba. ¿Usted cree que esa estrategia ha avanzado, ha tomado una forma más realista, más concreta? Yo creo que poco a poco las entidades territoriales que son quienes ejecutan esto han empezado a entender que tienen que hacer rastreo. Yo creo que inicialmente muchos estaban confiando quizás en las estrategias de contención o de supresión. Vamos a cerrar y vamos a tratar de que la transmisión baje, digamos, por la fuerza. Pero yo creo que cada vez es más claro que los cierres no son factibles en el mediano y largo plazo y que toca buscar estrategias más inteligentes, a pesar de que esa palabra pues se ha desmeritado un poco. Y ¿Usted quiere decir que el presidente Duque ha desmeritado la palabra inteligente, Andrés? Yo solo he dicho esto, pero... Ah, bueno, yo tampoco. Siga, señor, perdón por la interrupción. Pero yo sí creo que yo sí creo que es necesario utilizar estrategias, digamos, que son más limitadas en su impacto negativo y que sí mejoran o reducen las consecuencias de la transmisión más efectivamente. Y hemos visto con la experiencia de otros países que el rastreo de contactos es la estrategia más efectiva y más inteligente. Entonces, yo creo que poco a poco nos vamos, digamos, las entidades territoriales se van dando cuenta de que tienen que empezar a adoptar estos sistemas. Vimos la semana pasada, antepasada, que Bogotá ya lo hizo, por ejemplo, digamos, lo abrió bajo un nombre diferente. Entonces, pues, ojalá esto, digamos, se haga bien para que se pueda reducir la transmisión, pues no impacte tan severamente a la salud mental, la economía y digamos, la forma como socializamos. Sí, aunque es increíble que estemos hablando de que Bogotá tiene una estrategia de rastreo y aislamiento 6 meses después de que empezó esto, cuando nos vienen diciendo que ellos están haciendo, doctora María Luisa, cercos epidemiológicos desde el puro principio. Sí, lo que pasa es que lo complicado es cuando ya no logras tener el nexo epidemiológico, cuando simplemente aparecen casos dentro de la comunidad que no tienes claro cómo se contagiaron. Entonces ahí prácticamente hacer un cerco es muy difícil y lo que hay que hacer efectivamente es el rastreo para poder localizar lo mejor posible las personas, especialmente los sintomáticos que de alguna forma transmiten mucho más la enfermedad que los no sintomáticos, aunque como está en todas partes del mundo, parece que los asintomáticos igualmente también están transmitiendo la enfermedad, pero por lo menos irlos localizando y tenerlos aislados. ¿Cuál es el problema incluso en Bogotá y en muchas partes del país? Que hay muchísima gente que no puede estar aislada, que de alguna forma tiene que recibir ayuda de los gobiernos y de los gobiernos locales para lograr ese confinamiento una vez que está diagnosticado y que está enfermo. Claro, eso me recuerda, Andrés, leí hace poco, creo que fue el Wall Street Journal, que hizo como una radiografía de por qué los coreanos tuvieron éxito. Y acerca de la estrategia coreana dice, mire, los coreanos no solamente tienen pruebas masivas, cercos epidemiológicos, sino a todas las personas que salen positivas, las que están graves o que tienen problemas de salud, obviamente las hospitalizan, pero al resto, a los asintomáticos, los mandan a unos hoteles enormes financiados por el Estado, que hicieron con la ayuda de Samsung, de LG, de todas las empresas grandes coreanas, y es claro que nosotros no tenemos esa capacidad, ¿cierto? Entonces, sin esa capacidad, ¿qué ve usted de cuáles son las limitaciones y realmente las capacidades realistas de nuestros sistemas de aislamiento y de cercos epidemiológicos? Es un sistema de salud que, digamos, comparado con la región y con otros países es bueno, y pues muchos estarán en desacuerdo, pero en general lo es, pero es mucho más intensivo en atención que en el aspecto de prevención y de salud pública. Y yo creo que ahí es donde ha faltado más capacidad.
Entonces, cuando usted menciona capacidades, donde ha faltado no es en las UCI realmente, no es en los respiradores, que por supuesto se han duplicado rápidamente, y la capacidad de duplicarlos es precisamente porque esa capacidad previa ya existía. El problema ha sido en las medidas de salud pública, en cómo las entidades territoriales hacen el rastreo. Entonces, digamos, yo no creo que es un asunto de hoteles o no hoteles. No todos los países del mundo que están haciendo buen rastreo están usando hoteles. Muchos de ellos sí están haciendo efectivamente aislamientos en la casa. El asunto es que primero hay que hacer un buen rastreo. Hay que asegurarse de encontrar a los nexos epidemiológicos que no conviven con uno. Entonces, esa es una limitación. La otra limitación es comunicarse con la persona, lograr saber quién es el contacto y poder notificarlo. Tercero, es hacerle el monitoreo a esta persona, si requiere prueba, si no requiere prueba, llamarla para ver cómo está, eso hay que hacerlo y eso, digamos, también ha sido difícil. Sí. Y finalmente, probablemente lo más importante es que la persona se quede en la casa y para que se quede en la casa, especialmente para trabajadores del sector informal, es muy difícil si no se hace con un sistema de subsidios que sea sostenible. Entonces, otros países sí han hecho, digamos, rápidamente se ha instituido este sistema de subsidios. Otros países han tratado de hacerlo, pero han fallado. Pero hasta que esto no se haga, digamos, en forma muy agresiva, no es posible mantener a la gente en la casa. La gente va a continuar saliendo y probablemente vamos a continuar teniendo esas tasas de transmisión. Voy a hacer una muy breve pausa de comerciales. Acompáñenme para seguir discutiendo de este tema. Volvemos en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, esta noche coronavirus, volvemos al tema de la pandemia, hablamos con la doctora María Luisa Latorre de la Fundación Corpas y con Andrés Vecino. Doctora María Luisa, usted me decía, y hablábamos con Andrés de las capacidades estatales, usted en su decepción entiendo que también está decepcionada y eso está muy bien que se lo diga a la gente de los colombianos en general, ¿cierto? Sí, yo creo que ahí hay un tema también de cultura ciudadana. No, yo creo que hemos sido obedientes, que fuimos juiciosos. Esa parte de la cuarentena real que hicimos muy fuerte demostró que teníamos capacidad de haberlo hecho, pero ahora sí se empieza a relajar, que tiene que empezarse a flexibilizar en todas partes porque no podemos caer encerrados. Es cuando tenemos que demostrar realmente que existe una cultura ciudadana. Yo creo que también hubo un problema y es el problema del estigma. El estigma de las personas, tanto del personal de salud como de las personas en general que estaban contagiadas y entonces los vecinos no querían que estuvieran allá y demás. Y es porque de alguna forma tuvimos una información que generó pánico. Pánico a ser contagiado, pánico a tener la enfermedad, pánico a morir. Entonces, si las personas tienen ese estigma, por supuesto, no van a querer contar, entonces van a tratar de seguir su vida lo más normal y también si están asintomáticos no se van a quedar en la casa, etcétera. Entonces yo también creo que hay un trabajo importantísimo que tiene que hacer el gobierno en el tema de cultura ciudadana, de que la gente no sea tramposa, de que no se vaya para discotecas a escondidas, de que no viaje a escondidas. No, que no se vaya a trabajar, ¿no? Que no se vayan a trabajar así tengan una gripa, que no saben si no están seguros, no les ha llegado la prueba, que no se vayan a trabajar. De acuerdo con ustedes. Me quiero gastar los últimos minuticos que me quedan de este programa hablando del rebrote. Entonces, y voy a pasar un pedacito de la entrevista que le hice al secretario de Salud, donde dice algo que quiero conocer su opinión. Entonces, yo le pregunto, bueno, usted tiene las medidas de los cercos epidemiológicos, tiene las medidas de autoprotección y tiene un sistema de salud, digamos que fortalecido para enfrentar este segundo pico. Va a ser necesario los cierres y él me dice lo siguiente, y lo voy a poner ahí. Pero hay algo en el virus que lo pone a bajar solo, o sea, porque de hecho nosotros cuando logramos llegar al punto máximo del primero de los picos, por allá en el mes de julio y agosto fundamentalmente, las primeras semanas de agosto, él empieza a caer en un momento dado. O sea, parece que hay una cierta cantidad de personas dentro de esto de la susceptibilidad que ya terminan de ser infectadas y por eso lo que es el RT, o sea, el nivel de transmisibilidad del virus en cada una de nuestras localidades hoy se encuentra levemente por debajo de 1. Cuando está por encima de 1, este indicador, eso se traduce en que todos los días los números van creciendo. Cuando está por debajo de 1, eso se traduce en que todos los días los números van bajando. No es que lleguen a 0, por supuesto, pero todos los días son menos. En este momento de la curva estamos.
Entonces, Andrés, él dice, y yo he oído esto de otros epidemiólogos que sienten que hay una estacionalidad, hay unas fluctuaciones propias del virus que cuando sube mucho, él mismo se apaga, que no todo tiene que ver con las restricciones a la movilidad, con los cercos epidemiológicos. ¿Usted qué le parece esa idea? Bueno, pues yo en eso, digamos, yo la verdad no he visto ninguna evidencia de que el virus se comporte solo. Toda la evidencia que yo he personalmente visto hasta ahora menciona que los cambios en la transmisión se dan derivados de o las medidas digamos, que ejercen las personas, particularmente el aislamiento, también la máscara y el lavado de manos, y de las medidas institucionales, ya sea tipo cierres, ya hablamos no son sostenibles, o la vigilancia epidemiológica, que es por supuesto la intervención más ideal. Pero rápidamente quería retomar en lo que decía María Luisa muy rápidamente, porque es cierto lo del estigma, y yo creo que es importante recalcar que el estigma también es parte de la respuesta al COVID, esto no solo en Colombia, ha sido a través de fiscalización, ha sido a través de cierres, una patrulla COVID, de la policía. Esa aproximación termina incrementando el estigma y haciendo que la gente reporte menos. Entonces es algo definitivamente que tenemos que cambiar de aquí en adelante y así, digamos, hacia adelante. El nivel de pruebas, uno diría, bueno, yo sé que los casos han bajado, pero si estamos haciendo cercos epidemiológicos, si estamos haciendo PRAS, DAR, como le quiera usted poner, según donde esté, el nivel de pruebas no debería haber bajado tanto en este momento. Incluso si estamos en un buen momento en el que podemos hacer más cercos, debería estar subiendo. ¿A usted no le sorprende ese tema de las pruebas, María Luisa? Se dijo que en algunos casos es que habían cambiado como las guías acerca de cuándo hacer la prueba o no. Sin embargo, pues Corea estaba haciendo muchas pruebas, España está haciendo muchas pruebas. Ahí estamos nosotros un poco quedados. Pues yo les quiero recomendar la página de Así Vamos en Salud. Nosotros en la Corpa somos aliados de Así Vamos en Salud y ustedes pueden ver, por ejemplo, semana a semana cómo se ha comportado, y lo que hemos visto en la última semana es que hay un aumento en la positividad de las pruebas. Entonces, como decía también Andrés, eso depende también en parte de la cantidad de pruebas que se hagan, de la posibilidad de poderlas procesar, etcétera, etcétera, pero lo que sí estamos viendo últimamente otra vez es un aumento de positividad de pruebas. Andrés, es incluso ya alta comparando con otros países. Claro, la positividad de pruebas significa que por la misma cantidad de pruebas más le salen positivas, lo que quiere decir que hay más casos positivos o que usted las está haciendo de una manera más focalizada. No sé si tenga ahí algo para terminar en el tema de pruebas, Andrés. Sí, muy rápidamente, es que no es solamente el número de pruebas, sino a quién se le hace. Es muy diferente hacerle pruebas a las personas que caminan por la calle sin ningún síntoma, sin ningún nexo epidemiológico quizás, a hacérselas a los contactos, ¿cierto? O hacérselas a las personas sintomáticas. Entonces lo que está pasando es que algunas ciudades se están enfocando en hacer pruebas aleatorias y realmente probablemente no tenemos tanta capacidad para hacer esas pruebas aleatorias. Necesitamos capacidad para hacer pruebas a los rastreos y pruebas a los casos. Si se hacen pruebas aleatorias, se ocupa capacidad para las otras que son más importantes. Y entonces lo que termina pasando es que personas con síntomas, personas sujetos de rastreo, terminan esperando varios días a que les llegue la prueba porque la capacidad de prueba está copada porque se está haciendo con los rastreos aleatorios. Por eso es importante focalizar las pruebas. No es el número de pruebas, sino a quién se les están haciendo. María Luisa Latorre es médica, tiene un doctorado en salud pública de la Universidad Nacional. Andrés Vecino trabaja en la Universidad Johns Hopkins. Ambos les agradezco mucho su tiempo y sus opiniones esta noche. No, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros nos quedamos sin tiempo, volvimos a coronavirus y regresaremos de nuevo, por favor, esto no se ha acabado, acuérdense, depende del gobierno de que hagan sus cercos epidemiológicos, pero también depende de nosotros, de que no seamos covidosos vergonzantes, si es el caso, y de que si nos enfermamos nos quedemos en la casa. Nosotros nos vemos mañana otra vez con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.